Bueno, vamos a tener una pequeña reflexión y nos vamos a ir para ello al Salmo 56, versículo 3 y versículo 4. Salmo 56, versículo 3 y versículo 4. Dice en la versión de Reina Valera, del 60, en el día que yo temo, yo en ti confío, perdón. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Rebuscando versiones, porque esta me parecía así un poco enrevesada, terminé buscando versiones en inglés y me gustó mucho una que encontré, porque me da la sensación como que David, que fue el autor de este salmo, tenía muy claras estas palabras. No solo las decía como recomendándolas a nosotros, sino que las tenía fuertemente grabadas en su corazón. Sabemos cuál era el contexto del que venía David, sabemos todas las situaciones por las que él fue pasando a lo largo de su vida y sabemos toda la persecución que él sufrió. Y sin embargo él declara, ¿no?, que yo no voy a tener miedo, decía, porque confío en ti. Confiaba plenamente en su Dios y es algo que nosotros tenemos que tener grabado. Tenemos 1.000.000 de circunstancias en nuestro día a día, pero ahí atrás leía en un libro que estamos viviendo posiblemente la época de la humanidad más sencilla. Antes la vida no valía nada, ahora sí que hay países en donde todavía es así, pero justo nosotros que vivimos en España, que es un país con una libertad tremenda, somos muy privilegiados. Y aún dentro de nuestros problemas, que pueden ser más o menos grandes o más o menos grandes que lo que puedan tener en otros países o los que pudo tener David en su día, Dios también está ahí para nosotros. Entonces, no nos queda otra, y gracias a Dios por ello, no nos queda otra que confiar en Él, que agarrarnos a sus promesas y hay otro salmo que dice lo mismo, pero es el Salmo 37:3. Dice, confía en Jehová, pero recalca, haz el bien. Y a partir de ahí van a venir un montón de bendiciones. Dice ese salmo en el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Creo que era el domingo pasado que hablábamos de la palabra deleitarse. Disfrutar de Dios. Y cuando disfrutamos de Dios somos obedientes, cuando disfrutamos de Dios le buscamos más que nada en el mundo. Y cuando hacemos esto, Dios bendice. Y bendice a un nivel que no nos lo podemos ni imaginar. Aunque muchos de nosotros hemos pasado cosas y hemos visto la mano de Dios, y nos ha levantado y nos ha dado paz, nos ha dado lo que necesitábamos en cada una de las circunstancias. Así que vamos a pasar a la alabanza, vamos a alabar a Dios centrándonos en todo lo que Él ha hecho por nosotros, en que hace miles de años, bueno, no tantos miles, pero hace unos cuantos miles de años estaba entrando en Jerusalén para llevar a cabo la mayor obra de la historia de la humanidad. Vino a cambiar el mundo tal y como lo conocíamos y lo hizo por nosotros. Así que vamos a confiar en aquel que dio su vida por nosotros. Vamos a orar. Y vamos a continuar con nuestro viaje, nuestra excursión por el libro de Santiago. La verdad es que es un libro que a mí me gusta mucho porque es muy práctico, ¿no? Habla de la fe, de demostrar la fe en muchas situaciones de nuestra vida, ¿no? Y hoy nos toca empezar el capítulo 4 y la verdad es que estuve tentado a cambiar. Dije, bueno, el Domingo de Ramos podría introducir la Semana Santa, ¿no? Pero al final, no, yo creo que el Señor me ha guiado para continuar con esto, no hacer ningún paréntesis. Y lo que nos toca leer hoy son palabras un poco duras. Y por ponernos un poco en contexto, hemos visto muchas situaciones en las que Santiago decía que había que poner en práctica nuestra fe. Y en muchas de ellas, en los primeros capítulos, Santiago plantea situaciones de ejemplo con las que apoyar sus argumentos, en los que basar
nuestra vida de fe práctica, ¿no? Y unos ejemplos de eso son Santiago 2.2, cuando habla de no hacer diferencias entre hermanos. Dice, supongamos que entra alguien a vuestra reunión, una persona rica, y que al mismo tiempo también entra una persona pobre. Era un supuesto, era un ejemplo. Y también en el 2.15 dice, supongamos que veis a un hermano o una hermana en necesidad hablando de que la fe sin obras es muerta, ¿no? Y no lo ayudas, ¿no? Y dices, bueno, pues abrígate, ánimo, y lo dejas ahí, ¿no? Tirado. Eran supuestos, no era... Era como para apoyar sus argumentos, pero con algo que aparentemente no había pasado en la iglesia, ¿no? Sin embargo, este patrón de ejemplos cambia. Y a partir del capítulo 3 que vimos la última vez, Santiago empieza a poner el foco en sus lectores, ¿no? Y nos dice en el capítulo 3, cuando habla del uso de la lengua, dice, todos ofendemos muchas veces. O en el capítulo, también ese mismo capítulo, en el versículo 13, dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, entonces habla ahí de la sabiduría o de las dos fuentes de las que podemos beber, ¿no? La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La mal llamada sabiduría del mundo, ¿no? Y ahora lo que nos toca leer para mí, es el punto o el espejo donde Santiago quiere que se miren las personas que reciben y leen esta carta, ¿no? Terminando de hablar de la sabiduría del mundo y de la sabiduría de Dios, os voy a resumir los últimos versículos del capítulo 3. Dicen que si tú crees ser sabio, tienes que demostrar viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Y compara, ¿no? Dice, la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Sin embargo, la sabiduría de Dios, estoy resumiendo, que proviene de los cielos, ante todo es pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Y aquí vemos, Santiago nos dice, tienes dos fuentes de las que beber. Y también lo hablaba un poco en la lengua, decía, de un manantial no puede salir agua amarga y agua dulce a la vez. Tienes dos fuentes de las que beber. Tienes una sabiduría basada en las filosofías de este mundo, en tus propios deseos, en tu naturaleza carnal, digamos, y tienes también la sabiduría que proviene de lo alto. ¿De cuál vas a beber? Y empieza el capítulo 4, ¿no? Y el capítulo 4 dice así. Vamos a leer del 4 del 1 al 10. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre vosotros? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellos dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Y vemos cómo, después de la pregunta de Santiago, ¿de qué fuente quieres beber?, les pone un espejo en la cara y les dice, ¿de dónde pensáis que vienen las peleas entre vosotros, ¿no?
Y no sabemos qué conflicto era el que estaban viviendo en la iglesia, pero estaba claro que algo estaba pasando, ¿no? Había algo que tenía en disputa a los miembros de la iglesia a la cual se dirigía Santiago, ¿no? Y esto de que no nos diga qué tipo de conflicto había, si bien podemos intuir cosas, ¿no?, leyendo, no es lo importante. Lo importante aquí no es el conflicto en sí, sino la raíz del conflicto, ¿no? Y entonces aquí me surgen algunas preguntas, y es: ¿por qué hay rivalidades, hay envidias, hay peleas y hay divisiones en la iglesia? No sé qué pensáis vosotros, pero también lo puedes extrapolar a diferentes ámbitos de la vida. Pues en la amistad también pasan de este tipo de cosas, en el matrimonio, en la relación de padres-hijos, ¿no? Y la realidad es que las relaciones que tenemos interpersonales no se van a librar de los conflictos. Tarde o temprano algo va a aparecer, ¿no? Porque no somos perfectos. Y nuestra tendencia normalmente es analizar nuestro entorno cuando pasa esto. Es decir, la culpa es de que me hablaste así, no me contestaste el mensaje. Si fueras así, si me trataras así, ¿no? Siempre es la culpa del otro, ¿no? Jonathan siempre nos dice que quien tiene capacidad de trabajar en equipo es el que tiene la capacidad de echarle la culpa a los demás. Y en cierto modo es verdad. O sea, nosotros nunca vemos la culpa que tenemos nosotros. Y al final, en este pasaje, Dios nos está confrontando y nos invita a mirarnos a nosotros mismos, a mirarnos a nosotros por dentro y analizarnos, ¿no? Dice el versículo 2 y el 3: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Hay otras versiones que dicen que lo pedimos para gastarlo en nuestros propios deseos. Y una de las predicaciones que escuché acerca de este pasaje, el que lo predicaba se llama Alex Abad, y no lo podía resumir mejor. Dice, su frase es así: el corazón del problema es el problema del corazón. La raíz del problema está en nosotros. Es lo que está diciendo Santiago ahora mismo. No busques la excusa, no busques el motivo de la discusión fuera de ti. El problema es lo que estás deseando, tu corazón, ¿no? Y muchas veces, como dice aquí, tenemos la creencia que envidiando, o sea, manteniendo lo que otras personas tienen, me refiero en recursos materiales, pero también la posición de influencia, podríamos decir, la espiritualidad de nuestro prójimo, nuestra vida sería más fácil, seríamos mejores cristianos. Pero te voy a decir una cosa, no es así. Cuando tú centras el deseo en ti mismo y en satisfacer tus deseos, pasa algo que David Gusick, no sé si lo conocéis, pero es un comentarista, y dice: la trágica ironía de la vida es que la vida basada en nuestros propios deseos nunca alcanza la meta por lo que ha dado todo. Es decir, todos los esfuerzos que haces en la vida, si es para satisfacer tus propios deseos, no vas a conseguir esa meta, porque siempre quieres más. Y no sé si es ahora, en esta época de la historia de la humanidad, como decía Elías, que es más fácil vivir, pero nos crean necesidades innecesarias. Te compras un teléfono y a los 2 meses sale la nueva generación, que es un 30 y pico % mejor, más rápido, más no sé qué, y ya tienes ganas de tener otra cosa más. En ese sentido, nos volvemos unos insatisfechos. No nos gusta, siempre queremos más. No nos gusta, que en cierto modo está bien, ¿no? Porque te ayuda a mejorar ciertos aspectos de tu vida, pero cuando solamente lo centras en aplacar tus deseos, no tiene límites. No tiene límites. Y no tiene límites porque Santiago nos dice 2 frases
muy fuertes, ¿no? Traman y hasta matan para conseguirlo. Luchan y les hacen guerra para quitárselo. ¿Y cómo somos, no? O sea, en vez de centrarnos en la carrera que ha hecho la otra persona, me pongo en cualquier situación, ¿no? Para conseguir estar donde está, ¿no? Nosotros buscamos la manera fácil de hacerlo. E incluso, pues si no lo vamos a conseguir, pues vamos a ver si se lo quitamos al otro y así estamos iguales. Igualar por lo bajo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo personal. Empezó la temporada de la Fórmula 1. Pero Dazón, que es el que tiene los derechos en España, no para de subir los precios. Y a mí me enfadó muchísimo. Y tengo un conflicto muy grande con el tema del pirateo. Últimamente, o sea, no me gusta. Pero ya eso de tener que pagarle a Dazón tanto dinero por ver la Fórmula 1, pues ya me enfadaba, ¿no? Y empezaba a maquinar y decir, ¿cómo lo hago? Voy a buscar la línea roja y no la voy a cruzar, pero no sé qué, voy a conectarme no sé dónde para... Y al final, pagué la suscripción. Pero me veía reflejado en esto, es decir, todo el esfuerzo que he gastado en pensar cómo hacer la trampa, cuando simplemente puedes suscribirte y ya está, ¿no? O sea, gastamos mucha energía en maquinar, en luchar para quitarle a Dazón lo que ha ganado por derecho, que es pagar los derechos de emisión, ¿no? Pues así somos. Y cuando le pides a Dios, no es con la intención de darle la gloria a Él, dice, no lo tenéis porque no lo pedís. Pero es que aún encima, cuando lo pedís mal. Porque no es para dar la gloria a Dios, es para gastarlo en vuestros propios placeres. Y este gastar es el mismo verbo que aparece en la parábola del hijo pródigo, cuando dice que se fue de la casa del padre y desperdició toda su herencia en placeres. Es lo mismo. Le pides a Dios para gastarlo, desperdiciarlo, despilfarrar en tus placeres, ¿no? Y no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí esto es egoísmo. Es beber de esa fuente de sabiduría que no nos hace otra cosa que alejarnos más de Dios y sobre todo crearnos una eterna necesidad de tener que volver, porque no damos satisfecho nuestro corazón. Y si tu oración tiene la intención de que Dios te conceda eso que anhelas para tu propio disfrute, te voy a decir una cosa: no le estás orando a Dios, le estás orando al genio de la lámpara de Aladín. Y Dios no es el genio de la lámpara, no está ahí para conceder tus deseos. La oración, el propósito de la oración, no es convencer a Dios para que haga nuestra voluntad, sino que el propósito de la oración es alinear nuestra voluntad con la suya. Y cuando te asocias a Él, es también para pedirle que Él lo que tiene que hacer es cumplir su voluntad en la tierra. O sea que cuando tú le oras a Dios humillado, sabiendo que su voluntad se tiene que cumplir, pues es cuando Dios actúa, ¿no? Y evidentemente Dios nos va a usar para hacer su voluntad en la tierra, pero tenemos que tener claro esto. Tenemos que tener claro esta lucha que tenemos interna de nuestros deseos y la voluntad de Dios. Y por eso es que Santiago sigue como sigue y nos dice: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y lo vuelvo a repetir, y os insisto una cosa: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Otras palabras fuertes. Y Santiago a mí me dio cachetada esta semana por todos lados, ¿sí? Si no alineas tu voluntad con la suya, te conviertes en un obstáculo para Dios. Fuerte, ¿no? Si no alineas tu voluntad con la suya, estás rompiendo el pacto de amistad con Dios. Y la amistad con Dios no es una amistad simple de colegueo, de vamos a quedar, tenemos algo, nos contamos nuestras cosas y nos vamos. El concepto de amistad actual está muy denostado, es muy superficial. La amistad con Dios se basa en una relación profunda que nos da identidad, en la que hay un vínculo de amor, gracia
y fidelidad por parte de Dios. Nosotros también tenemos que poner lo nuestro, ¿no? Pero imaginaros hasta dónde llega, ¿no? Lo que Dios nos pide. ¿Cuál es su compromiso con nosotros? Y la pregunta que me hacía estos días es, ¿te parece que vale la pena romper este pacto de amistad con Dios por lo que el mundo nos pueda ofrecer? ¿Te parece que vale la pena romper este pacto de amistad con Dios por satisfacer los deseos de nuestra vieja naturaleza, de nuestra carne, ¿no? Pues yo me estuve analizando y aunque parezca mentira, muchas veces nos pensamos esto, ¿no? Romper este pacto con Dios. Y otras muchas ni siquiera ni lo pensamos y de cabeza. Y al romper este pacto de amistad con Dios, no nos merecemos otro calificativo que el que nos dice Santiago, adúlteros, ¿no? Imagínate cómo se siente Dios cuando lo engañamos con la filosofía de este mundo, con que nos atraigan otras cosas que no sea hacer su voluntad, ¿no? Y es que Dios anhela tener una relación de amistad con nosotros. Y aquí en el versículo 5 de esta versión que leí, que es la Nueva Traducción Viviente, pone el foco en nuestro espíritu. Dice, las Escrituras dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Pero Reina Valera dice, ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? A ver, prácticamente dicen lo mismo, pero me gusta más la versión de la Reina Valera. Es Dios queriendo tener una relación con nosotros. Es Dios anhelando que seamos fieles a Él, ¿no? Y esta semana vamos a recordar, o el mundo va a recordar esto, ¿no? Va a recordar ese anhelo de Dios por tener una relación con nosotros, que decide, pues, volcarse en nuestra realidad, hacerse hombre, vivir la vida como cualquiera de nosotros, pero bien, y estar dispuesto a morir de forma injusta en una cruz, pagando por el precio que tenemos que pagar nosotros. Dios anhelando tener una relación con nosotros. Por eso, para mí, el versículo 6 es esto. Dice, y es tanto su anhelo que da gracia con generosidad. Después de mirarnos en ese espejo en el cual nos vemos como somos, imperfectos, pecadores, adúlteros, ¿no? Buscando los propios deseos más que la voluntad de Dios, Santiago nos dice, Él da gracia con generosidad. Y me gustó esta frase de Spurgeon, que es como una paráfrasis que hice yo, porque buscando unas palabras más actuales. Pero Dios está dispuesto a restaurar la relación con nosotros siempre, siempre. Y Spurgeon nos presenta un contraste, nos dice, nosotros somos débiles, Dios es fuerte. Nosotros somos orgullosos, Dios es tolerante. Nosotros erramos mucho, Dios es infalible. Nosotros somos cambiantes, Dios es inmutable. Nosotros somos provocadores, Dios es indulgente. En nosotros hay enfermedad y en Él solo hay bien. Y aún en nuestra enfermedad muestra su bondad y nos bendice. Qué hermoso contraste. Y eso es lo que nos dice Spurgeon. Y resumiendo, es que Dios está dispuesto a llegar donde nosotros no llegamos. Y Santiago, perdón, Dios está dispuesto a llegar a donde nosotros no llegamos, pero hay una condición. Esa me olvidé. Dice el versículo 7 de Santiago, así que humíllense delante de Dios. Humillarnos tiene que ser la condición para que Dios esté dispuesto a llegar a donde nosotros no llegamos. Y Santiago, si te preguntas qué es humillarte, pues Santiago te da la receta. La voy a resumir, ¿vale? En 3 puntos.
Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuando pensaba en esta frase, se me venía a la mente otra vez la parábola del hijo pródigo. Cuando él vuelve en sí y se va a dirigir a su padre, pensando ya el discursito que le va a echar, y cuando su padre lo ve a lo lejos, se levanta y sale corriendo. Dios se acercará a vosotros. ¿Vale? Dios va a llegar a donde tú no llegues. Igual querías llegar hasta allá, pero Dios te va a encontrar antes en el camino. Dios se quiere acercar a ti. Dios anhela tener una relación contigo. Luego nos dice derramar lágrimas, ¿no? Demostrar un arrepentimiento genuino. Es decir, nos humillamos, pero arrepintiéndonos de verdad, ¿no? Y luego dice lavar las manos y purificar el corazón. Como símbolo de las manos, nuestras acciones, nuestro corazón, nuestras intenciones, ¿no? Y para mí la conclusión es esta, es que la humildad debería ser nuestro estado natural como creyentes. Porque es cuando nos humillamos, cuando vamos a ver actuar a Dios de forma sobrenatural. Es humillados cuando conocemos nuestra debilidad y la necesidad que tenemos de vestirnos con esa armadura, ¿no?, que habla la Biblia, de la armadura de Dios para resistir al diablo, como decía, ¿no? Humillaos delante de Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Pero no puedes resistir al diablo así porque sí. Tienes que vestirte de forma adecuada. Tienes que utilizar toda la armadura de Dios. Y humillados también daremos la gloria a Dios cuando veamos las victorias en nuestra vida. Veremos que no somos nosotros, sino que es Él actuando en nosotros. Y la conclusión de Santiago acaba como una paradoja, ¿no? Dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Y es humillarse para que... Otras versiones dicen, o se exaltará, creo, ¿no? Humillarse para ser exaltado. Humillarse para estar en lo alto. ¿Cómo es eso? Y la verdad es que no tengo palabras para eso. Pero sí que tengo una canción, ¿no? Tengo una canción que no la cantamos, pero deberíamos cantarla, porque lo explica muy bien. Que es una canción de un artista, es un grupo de alabanza que se llama Miel San Marcos, y dice lo siguiente: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Nos habla de humildad, ¿no? Y aquí empieza, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto y no hay lugar más grande que estar humillado a tus pies. Y como os decía, ¿no? Para mí lo más importante, la lección más importante que he sacado de estos versículos, que son bastante duros porque nos hacen vernos tal cual somos, es que debemos estar en nuestro estado natural como creyentes, que es la humildad. La humildad. Y ya podéis ir pasando, chicos, por favor. Os voy a invitar a terminar cantando una canción que para mí es una canción que puede ser un buen resumen para hoy. La canción se llama Jesús en el centro. Si Jesús está en el centro, tú no vas a estar en el centro. Estás dándole el lugar que le corresponde a Él. Es una forma de cantarle a Dios que estamos dispuestos a humillarnos, que estamos dispuestos a que Él sea el que se lleve la gloria, pero también que sea Él el que esté actuando en nosotros. Y os invito a cantarla, ¿sabes? Sí. Y como una oración, claro. Como una oración.